Me llamo Rodrigo Valenzuela Torres. Tengo 47 años. Y durante 11 años fui abogado corporativo del Cártel de Sinaloa. Hoy escribo esto desde una celda de aislamiento en el Complejo Correccional Metropolitano de Chicago, donde cumplo una condena de 30 años por lavado de dinero, asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de narcóticos. No busco perdón ni redención. Solo quiero que sepan la verdad antes de que el silencio me consuma definitivamente. Todo lo que creen saber sobre el Cártel de Sinaloa, sobre los Zambada, sobre cómo realmente funciona el narco en México, es una mentira cuidadosamente construida. Ismael El Mayo. Zambada nunca fue el verdadero cerebro detrás del imperio. Era brillante, sí, pero él también respondía a alguien que jamás ha sido mencionado en los periódicos, que nunca apareció en una foto de la DEA, que no tiene expediente criminal. Durante más de 4 décadas, el verdadero arquitecto de la estructura financiera, política y operativa del cártel fue su hermano gemelo, Ignacio Zambada García, un hombre que oficialmente murió en 1982 en un accidente automovilístico en Culiacán. Pero yo vi su acta de defunción falsa. Yo redacté los contratos que protegían sus empresas fantasma. Yo estuve en las reuniones donde él tomaba las decisiones que el Mayo después ejecutaba. Y ahora voy a contarles cómo un fantasma controló el narcotráfico mexicano desde las sombras durante más de 40 años. Supongo que se preguntan cómo un abogado corporativo con título de la UNAM y un despacho respetable en Guadalajara terminó siendo el consejero legal de los narcos más poderosos del mundo. La respuesta es simple y patética: codicia disfrazada de ambición. En 2008 yo tenía 30 años, un flamante doctorado en Derecho Fiscal Internacional y una deuda de $300,000 por mis estudios en Europa. Mi padre había muerto dejando a mi madre con tratamientos de cáncer que costaban $50,000 mensuales. Mi esposa estaba embarazada de gemelos y nuestro apartamento en Polanco se nos venía encima financieramente. Trabajaba 18 horas diarias en un bufete corporativo que me pagaba una miseria comparado con lo que facturábamos. Una noche, en un evento del Colegio de Abogados, un cliente me presentó a un hombre que se identificó simplemente como el licenciado. Era elegante, culto, hablaba 3 idiomas y parecía conocer mejor que yo las lagunas fiscales de la legislación mexicana. Me ofreció $500,000 al año por servicios de consultoría legal para empresas agrícolas y de importación. Yo sabía exactamente qué significaba eso. No fui tan ingenuo. Pero cuando ves morir a tu madre porque no puedes pagar la quimioterapia, la línea entre el bien y el mal se vuelve borrosa. Acepté. Y con esa firma vendí mi alma. Los primeros 2 años fueron relativamente sencillos. Yo diseñaba arquitecturas administrativas sofisticadas, entidades en jurisdicciones externas estratégicas y esquemas de representación fiduciaria. Documentalmente, todo se ajustaba a los estándares normativos vigentes. Gestionaba la logística desde mi gabinete, manteniendo una estricta distancia de la cúpula directiva. Sin embargo, en marzo de 2010, fui requerido para una asamblea privada en una propiedad rural ubicada en las sierras del noroeste. Aquello constituyó mi evaluación definitiva. El traslado implicó varias horas de viaje bajo medidas extremas de confidencialidad visual para proteger la ubicación del sitio. Al permitírseme observar el entorno, me encontraba en un recinto ejecutivo moderno, equiparable a una firma tecnológica de vanguardia. Contaba con herramientas digitales avanzadas y sistemas de comunicación segura. Allí presidía la sesión el líder principal, aquella figura de alto perfil, ocupando la cabecera con su característica serenidad. Me recibió con cortesía, indagando por el bienestar de mi círculo familiar. Acto seguido,
Me indicó que era imperativo reorganizar el modelo económico del consorcio, debido a que el escrutinio de las agencias regulatorias del país vecino se estaba intensificando considerablemente. Hablamos durante 4 horas sobre legislación bancaria internacional, tratados de extradición, paraísos fiscales. Yo estaba impresionado por su conocimiento. Pero entonces, cuando pensé que la reunión había terminado, una puerta lateral se abrió. Entró un hombre idéntico a El Mayo, mismo rostro, misma estatura, mismos gestos, pero había algo diferente en sus ojos, una frialdad calculadora que helaba la sangre. «Rodrigo», dijo El Mayo con una sonrisa, «quiero presentarte a mi hermano Ignacio. Él es quien realmente toma las decisiones importantes aquí. Yo solo soy la cara visible». Esa noche cambió todo. Ignacio Zambada García, el gemelo fantasma, se sentó frente a mí y durante 6 horas me explicó la verdadera estructura del cártel. No era una organización criminal tradicional. Era un conglomerado empresarial con división de labores perfectamente definida. El Mayo manejaba las operaciones de campo, las rutas, los contactos con proveedores colombianos y los distribuidores en Estados Unidos. Pero Ignacio era el cerebro financiero y estratégico. Él había diseñado toda la red de lavado desde los años 80. Controlaba inversiones en más de 27 países. Tenía participaciones mayoritarias en cadenas hoteleras, desarrollos inmobiliarios en Miami y Nueva York, empresas de tecnología en Silicon Valley, minas en Perú y Bolivia. El dinero del narco era solo la materia prima. El verdadero negocio era convertir ese efectivo sucio en activos legítimos que generaban ganancias limpias. Me mostró un organigrama en la pantalla. El cártel movía aproximadamente 3.000 millones de dólares anuales en drogas, pero las empresas legales de Ignacio generaban otros 2.000 millones en ganancias completamente legales. ¿Entiendes la diferencia?, me preguntó. Mi hermano es un narco brillante. Yo soy un empresario que empezó con capital ilegal, pero que ahora maneja un imperio legítimo. Por eso nadie sabe que existo. Por eso fingí mi muerte hace 30 años. Porque un fantasma no puede ser extraditado, procesado o asesinado. Me contrató esa noche con un salario de 2 millones de dólares anuales. Mi trabajo era simple: mantenerlo invisible. Mi primera misión real fue durante la guerra contra los Zetas en 2011. El conflicto estaba desangrando a ambos cárteles. Los ríos de sangre en Tamaulipas y Nuevo León atraían demasiada atención internacional. Los gringos estaban presionando al gobierno mexicano para que actuara con más fuerza. Ignacio me llamó a una reunión de emergencia. «Necesitamos acabar esta guerra sin que parezca que nos rendimos», me dijo. «Quiero que diseñes una estrategia legal para desmantelar su estructura financiera. No vamos a ganar esta guerra con balas. La vamos a ganar en los tribunales y los bancos». Pasé 3 meses investigando todas las empresas, las cuentas bancarias, las propiedades de los Zetas. Contraté investigadores privados en Estados Unidos y Europa. Descubrimos que Miguel Treviño tenía debilidad por las carreras de caballos. Invertía millones en ranchos y caballerizas en Oklahoma y Nuevo México bajo nombres de prestanombres. Le presenté a Ignacio un plan detallado: filtrar información específica a la DEA y al FBI sobre esas operaciones. No información sobre drogas, sino sobre lavado de dinero. Los estadounidenses son fanáticos del IRS y las leyes fiscales. Si podíamos demostrar que los Zetas estaban evadiendo impuestos en territorio estadounidense, el gobierno de Estados Unidos haría el trabajo sucio por nosotros. Ignacio aprobó el plan inmediatamente. En secreto, a través de intermediarios, empezamos a filtrar documentos a agentes específicos del FBI. Facturas falsas,
transferencias bancarias, títulos de propiedad. Todo meticulosamente preparado para ser rastreado. En junio de 2012, el FBI lanzó la Operación Huevo de Oro. Confiscaron 400 caballos de carreras, congelaron cuentas bancarias por $20 millones, arrestaron a 15 personas vinculadas a los Zetas. Fue devastador para su estructura financiera. Y nadie, absolutamente nadie, supo que había sido orquestado desde las sombras por el cártel rival. Esa fue la primera vez que comprendí el verdadero poder de Ignacio. No necesitaba sicarios ni violencia. Controlaba el tablero de ajedrez moviendo piezas invisibles. Pero trabajar para un fantasma tiene un precio. En 2013, Ignacio me asignó una tarea que me quitó el sueño durante meses. El hijo de El Mayo, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, había sido capturado en 2009 y extraditado a Estados Unidos. Estaba cooperando con las autoridades como testigo protegido a cambio de una sentencia reducida. Ignacio estaba furioso. No porque Vicente estuviera hablando sobre las operaciones del cártel, eso ya se esperaba, sino porque existía el riesgo de que mencionara su existencia. Necesito que encuentres exactamente qué información ha dado a los federales, me ordenó. Y si mi nombre aparece en algún documento, necesito que desaparezca. Era una misión imposible. Vicente estaba bajo custodia federal. Sus declaraciones eran clasificadas. El acceso estaba restringido incluso para abogados defensores. Pero Ignacio tenía recursos que yo jamás imaginé. Me puso en contacto con un agente corrupto del FBI en Chicago, un tipo llamado Richard Benson, que llevaba 15 años en la nómina del cártel. Benson me consiguió copias no autorizadas de los interrogatorios de Vicente. Pasé 2 semanas encerrado en un hotel de Chicago, leyendo miles de páginas de testimonios. Vicente había hablado de todo: rutas de tráfico, sobornos a políticos mexicanos, asesinatos, operaciones de lavado. Pero para mi alivio, nunca mencionó a Ignacio. Ni una sola vez. Porque Vicente realmente no sabía de su existencia. El Mayo había protegido ese secreto incluso de sus propios hijos. Cuando le di la noticia a Ignacio, vi algo que jamás pensé ver en ese hombre. Alivio genuino. Vicente es mi sobrino, me dijo. Lo vi crecer. Pero si hubiera mencionado mi nombre, habría tenido que desaparecer, incluso desde una celda federal. Esa noche comprendí que para Ignacio, su invisibilidad era más importante que la sangre, que sacrificaría a cualquiera, incluso a su propia familia, para mantener su secreto. En 2015, cuando Joaquín El Chapo Guzmán escapó del altiplano a través del famoso túnel, yo estaba en esa reunión donde se planificó todo. Pero la historia real no fue como la contaron los periódicos. El túnel, la motocicleta, la ingeniería sofisticada, todo eso fue real. Pero la razón detrás de la fuga fue una decisión puramente empresarial tomada por Ignacio. El Chapo estaba volviéndose un problema. Su ego, su necesidad de ser famoso, sus entrevistas con actores y periodistas, todo eso atraía demasiada atención. Ignacio quería que permaneciera en prisión, donde era menos peligroso para la organización. Pero el Chapo tenía demasiados contactos, demasiada lealtad de parte de operadores clave. Si lo abandonaban en prisión, existía el riesgo de que hablara, que negociara con los estadounidenses, que revelara secretos. Entonces Ignacio diseñó un plan magistral: sacarlo de prisión de manera tan espectacular que eclipsara cualquier otra historia, pero al mismo tiempo asegurarse de que su libertad fuera temporal. Queremos que escape, me explicó en esa reunión. Queremos que se sienta poderoso de nuevo. Y queremos que su captura sea tan inevitable que cuando lo atrapen,
Nadie cuestione por qué no nos atraparon a nosotros también. Será el sacrificio perfecto. El escape costó $50 millones. Sobornos a guardias, ingenieros, autoridades estatales. Yo me encargué de la parte legal. Crear empresas fantasma que compraran las propiedades alrededor de la prisión. Contratar a los ingenieros bajo contratos legítimos de construcción. Mover el dinero de manera que pareciera una inversión inmobiliaria normal. Tomó 18 meses de preparación y funcionó perfectamente. El Chapo escapó el 11 de julio de 2015. El mundo entero habló del túnel sofisticado, de la humillación al gobierno mexicano. Mientras tanto, Ignacio estaba en su oficina en Guadalajara, sonriendo. Ahora viene la segunda fase, me dijo. Mantenerlo libre el tiempo suficiente para que crea que ganó, pero no tanto que se vuelva incontrolable de nuevo. Los siguientes 18 meses fueron una obra maestra de manipulación. Ignacio controlaba cada movimiento de El Chapo sin que él lo supiera. Cuando El Chapo quería esconderse en Sinaloa, Ignacio se aseguraba de que las autoridades supieran exactamente dónde no buscar. Cuando El Chapo se reunía con productores de cine o periodistas para alimentar su ego, Ignacio filtraba información selectiva a la DEA para mantener viva la cacería, pero sin dar su ubicación exacta. Era como ver a un titiritero maestro moviendo los hilos. El Chapo pensaba que estaba siendo astuto, que estaba burlando a las autoridades con su ingenio. No sabía que cada casa segura donde se escondía había sido aprobada por Ignacio, que cada contacto que hacía era monitoreado, que su libertad era una ilusión cuidadosamente construida. El plan era mantenerlo libre durante 2 años exactos, el tiempo suficiente para consolidar ciertas operaciones en su ausencia, para que los operadores leales a El Chapo gradualmente transfirieran su lealtad a El Mayo y sus hijos. Pero entonces, El Chapo cometió su error fatal. En octubre de 2015, decidió contactar a Sean Penn y a la actriz Kate del Castillo para una entrevista. Quería una película sobre su vida. Quería ser inmortalizado. Cuando Ignacio se enteró, explotó de una manera que jamás había visto. Ese imbécil va a exponer toda la organización por su maldito ego, gritó en la reunión. Ya no es útil, ya no es controlable, es hora de entregarlo. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Ignacio estaba planeando entregar a El Chapo deliberadamente a las autoridades. ¿Cómo?, pregunté. Simple, respondió con esa frialdad característica. Vamos a filtrar su ubicación exacta a los marinos mexicanos a través de los estadounidenses. Pero vamos a hacerlo de manera que parezca un triunfo de inteligencia. Nadie debe sospechar que fue traición interna. El operativo en Los Mochis, el 8 de enero de 2016, no fue suerte ni inteligencia brillante de las autoridades. Fue una ejecución perfectamente coreografiada. Yo estaba en una sala de situación secreta en Culiacán, junto con Ignacio y 3 de sus operadores más confiables, viendo todo en tiempo real a través de cámaras que habíamos instalado semanas antes en la casa donde El Chapo se escondía. Ignacio había filtrado la ubicación exacta a un contacto en la DEA 3 días antes. Había proporcionado planos de la casa, información sobre el túnel de escape, horarios de movimiento. Todo. Vimos cómo los marinos rodearon la casa al amanecer. Vimos cómo El Chapo y su gente respondieron con fuego. Vimos cómo escapó por el túnel, exactamente como Ignacio había predicho. Pero aquí está el detalle que nunca se hizo público. Ese túnel había sido modificado semanas antes por orden de Ignacio. La salida original llevaba a un punto a 3 kilómetros de distancia. Ignacio ordenó que se construyera una bifurcación que desviaba el túnel a una alcantarilla urbana a solo 500 metros, donde sería más fácil rastrearlo.
El Chapo pensó que estaba escapando por su ruta secreta. En realidad, estaba siendo guiado exactamente hacia donde Ignacio quería. Lo capturaron en un hotel barato 6 horas después. Humillado, traicionado sin saberlo, acabado. Cuando las imágenes de su captura aparecieron en las noticias, Ignacio levantó una copa de whisky. Por el fin de una era, dijo, y el comienzo de una nueva. Yo me quedé en silencio, sintiendo náuseas. Había sido cómplice de la traición más grande en la historia del narco mexicano. Y ni siquiera la víctima sabía que había sido traicionado. Después de la captura de El Chapo, el cártel experimentó su transformación más radical. Ignacio aprovechó el vacío de poder para reestructurar completamente las operaciones. Ya no era sobre mover drogas de manera tradicional. Era sobre convertirse en una corporación multinacional, con múltiples fuentes de ingresos. Me asignó liderar un equipo de 12 abogados y contadores especializados. Nuestro objetivo: diversificar las inversiones del cártel en sectores completamente legítimos. Compramos participaciones en empresas de aguacate en Michoacán, que después exportábamos a Estados Unidos y Europa. El aguacate se convirtió en nuestro oro verde. Invertimos en startups de tecnología financiera en Ciudad de México y Guadalajara. Ignacio entendió antes que nadie que las criptomonedas y la tecnología blockchain serían el futuro del movimiento de dinero. Establecimos fondos de inversión en las Islas Caimán, que financiaban proyectos de energía renovable en América Latina. Compramos flotas de barcos pesqueros en Ecuador y Perú. La belleza del plan era su simplicidad. Mientras los gobiernos perseguían al cártel por drogas, nosotros estábamos construyendo un imperio empresarial legal que generaba más dinero y atraía cero atención. En 2017, organizamos una cumbre secreta en una isla privada en Panamá. Ignacio reunió a todos los líderes regionales del cártel. Ahí estaban los jefes de plaza, los coordinadores de rutas, los encargados de seguridad. Pero también invitó a gente que jamás pensarías que estaría en esa reunión: CEOs de empresas de tecnología, banqueros de instituciones respetables en Suiza y Luxemburgo, políticos de alto nivel, incluso un ex embajador de México en Europa. La presentación de Ignacio fue magistral. Explicó su visión para los próximos 20 años: transformar gradualmente el cártel en un conglomerado empresarial, donde el tráfico de drogas fuera solo un porcentaje menor de los ingresos totales. El futuro no está en las drogas, les dijo. El futuro está en controlar industrias legítimas estratégicas: aguacates, limones, turismo, bienes raíces, tecnología financiera. Las drogas nos dieron el capital inicial. Ahora es tiempo de evolucionar. Algunos de los jefes viejos protestaron. Argumentaban que estaban traicionando la tradición, que el cártel siempre había sido sobre el tráfico. Ignacio los escuchó pacientemente y luego dijo algo que me heló la sangre. Los dinosaurios también se resistieron al cambio. Y miren dónde están ahora. 6 meses después de esa reunión, 3 de los jefes que más habían protestado murieron en circunstancias diferentes. Uno en un accidente automovilístico, otro de un infarto. El tercero fue ejecutado supuestamente por un cártel rival. Yo sabía la verdad. Todos habían sido eliminados por orden de Ignacio. No dejaba cabos sueltos, no toleraba disidencia. Su visión era absoluta, y yo era parte integral de esa máquina. Para 2018, mi rol había evolucionado. Ya no era solo el abogado corporativo, era el arquitecto legal de toda la transformación. Manejaba un presupuesto anual de $500 millones solo en operaciones de lavado y legitimación de activos. Tenía una oficina en un rascacielos de Polanco con vistas a toda la Ciudad de México. Mi tarjeta de presentación decía:
director de Estrategia Legal, Grupo Empresarial del Pacífico. Nadie que viera esa tarjeta sospecharía que trabajaba para el cártel más sofisticado del mundo. Viajaba constantemente. Panamá, Zúrich, Hong Kong, Dubái, Miami. Cerraba acuerdos, compraba propiedades, establecía fideicomisos. Mi esposa pensaba que era un abogado corporativo exitoso. Mis hijos creían que papá era un empresario importante. Mi madre, que había sobrevivido al cáncer gracias al dinero sucio que yo ganaba, estaba orgullosa de mi éxito. Cada noche miraba mi reflejo en el espejo y no reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Había entrado en este mundo por necesidad, pero me había quedado por ambición. El dinero era adictivo, el poder era embriagador, y lo peor de todo, me había vuelto indispensable. Ignacio confiaba en mí más que en muchos de sus operadores de toda la vida. Yo conocía secretos que podrían destruir no solo al cártel, sino a decenas de políticos, empresarios y banqueros. Era mi protección y mi condena. El principio del fin llegó de manera inesperada en marzo de 2019. Recibí una llamada urgente de Ignacio. Su voz sonaba diferente. Había algo de urgencia que jamás había escuchado antes. Necesito que vengas a Culiacán inmediatamente. Tenemos un problema serio. Volé esa misma tarde. Me recogieron en el aeropuerto con las medidas de seguridad usuales. 3 cambios de vehículo, vendas en los ojos, protocolos de contrainteligencia. Cuando llegué a la casa segura, Ignacio estaba esperándome con una expresión que no le había visto nunca. Miedo. Los estadounidenses saben de mí, me dijo directamente. No tienen pruebas concretas, pero saben que existo. Me mostró un documento clasificado que uno de sus contactos en el gobierno mexicano había conseguido. Era un informe de inteligencia de la DEA, fechado 2 semanas antes. El título era escalofriante. Zambada, Ignacio, Possible Shadow Operator. El documento era delgado, apenas 20 páginas, pero contenía información que solo podía venir de alguien muy cercano al círculo interior. Mencionaba reuniones específicas en fechas exactas. Describía la estructura empresarial de manera demasiado precisa. Hablaba de la estrategia de legitimación de activos. No tenían pruebas físicas, no tenían fotos ni grabaciones. Pero alguien estaba hablando. ¿Quién?, pregunté. Ignacio negó con la cabeza. Eso es lo que necesito que averigües. Alguien en nuestro círculo más cercano está filtrando información. Y necesito saber quién es antes de que los estadounidenses acumulen suficientes pruebas para indictarme. Pasé las siguientes 3 semanas investigando. Analicé patrones de comunicación, rastreé movimientos financieros inusuales, entrevisté discretamente a operadores clave. Y finalmente lo encontré. Era uno de los contadores senior, un tipo llamado Alberto Méndez, que había trabajado para Ignacio durante 15 años. Había sido reclutado por la DEA 6 meses antes, cuando su hijo fue arrestado en Texas con 2 kilos de cocaína. Le ofrecieron un trato. Información a cambio de la libertad de su hijo. Alberto aceptó. No estaba dando información directamente incriminatoria, pero estaba proporcionando el marco general que permitiría a los estadounidenses eventualmente construir un caso. Cuando le presenté mis conclusiones a Ignacio, esperaba que ordenara la ejecución inmediata de Alberto. Pero su respuesta me tomó completamente por sorpresa. No, dijo simplemente. Vamos a usarlo. Me explicó su plan. En lugar de matar a Alberto y alertar a la DEA de que habíamos descubierto su infiltración, íbamos a alimentarle información falsa. Información creíble, pero que llevara a las investigaciones en direcciones equivocadas. Vamos a crear un señuelo, dijo Ignacio. Un Ignacio Zambada ficticio con una estructura empresarial rastreable, con propiedades, con movimientos
Y cuando los estadounidenses vengan a arrestarlo, se encontrarán con un prestanombres que no sabe nada real. Mientras tanto, yo estaré construyendo una nueva identidad. El plan era brillante y aterrador. Durante los siguientes 6 meses, construimos todo un universo falso alrededor de un señuelo. Encontramos a un hombre que se parecía vagamente a Ignacio, un exiliado colombiano sin familia ni pasado verificable. Le pagamos $5 millones por aceptar el rol. Le construimos una historia completa. Propiedades a su nombre, cuentas bancarias, registros de viajes. A través de Alberto, filtramos esta información cuidadosamente a la DEA. Y funcionó. En septiembre de 2019, recibimos inteligencia de que los estadounidenses estaban preparando una operación conjunta con el gobierno mexicano para capturar a Ignacio Zambada en una finca en Mazatlán. Era la propiedad del señuelo. El operativo ocurrió el 15 de septiembre, día de la independencia mexicana. Para máximo impacto mediático, arrestaron al señuelo. Confiscaron documentos cuidadosamente plantados. Congelaron cuentas bancarias que contenían solo $3 millones. Los periódicos proclamaron la captura del cerebro oculto del cártel de Sinaloa. La DEA celebró. El gobierno mexicano se dio palmadas en la espalda. Y el verdadero Ignacio Zambada estaba en su oficina en Guadalajara, riéndose mientras veía las noticias. Acabamos de comprar otros 10 años, me dijo. Yo debería haberme sentido aliviado. En cambio, sentí un vacío profundo en el estómago. Porque si Ignacio podía engañar a la DEA de esa manera, ¿qué me impedía convertirme en el próximo señuelo? Mi paranoia creció durante los meses siguientes. Empecé a notar cosas extrañas. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba a una sala. Miradas entre operadores que antes no existían. Ignacio parecía distante, menos confiado en mí. Le asignaba proyectos a otros abogados que antes eran exclusivamente míos. Una noche, en diciembre de 2019, mi esposa me confrontó. Rodrigo, ¿en qué estás metido realmente? Había encontrado una memoria USB en mi maletín con archivos encriptados. Intenté explicarle que era trabajo confidencial de clientes corporativos, pero ella no era tonta. He estado casada contigo durante 15 años. Sé cuando mientes. Y has estado mintiendo mucho últimamente. Esa conversación me destrozó. Me di cuenta de que había arrastrado a mi familia a mi infierno. Mis hijos de 11 años preguntaban por qué siempre había hombres vigilando nuestra casa. Mi esposa tenía miedo de salir sola. Vivíamos en una cárcel dorada, custodiados las 24 horas, monitoreados constantemente. Y lo peor, yo no podía salir. Sabía demasiado. Si intentaba renunciar, si intentaba irme, Ignacio me vería como una amenaza, y las amenazas no vivían mucho tiempo en este mundo. Entonces tomé la decisión más peligrosa de mi vida. Decidí volverme informante, no por justicia ni por redención, sino por pura supervivencia. Si me quedaba, eventualmente Ignacio me eliminaría cuando ya no fuera útil. Si huía, me encontrarían y matarían a mi familia. La única manera de sobrevivir era entregar a Ignacio y entrar en protección de testigos. Pero entregar a un fantasma es casi imposible. No tenía fotos de él. No tenía grabaciones de su voz. Todo lo que tenía eran documentos, estructuras corporativas, movimientos financieros. Sería suficiente para convencer a los estadounidenses de que el hombre que habían arrestado era un señuelo y que el verdadero Ignacio seguía libre. Establecí contacto con la DEA a través de un intermediario en enero de 2020, justo cuando el mundo empezaba a hablar de un virus en China que nadie tomaba en serio. Mi contacto era un agente llamado Marcus Webb, un veterano con 20 años persiguiendo cárteles. Nos reunimos en un hotel discreto en Ciudad de México.
cuando le conté la historia completa sobre Ignacio, sobre el gemelo fantasma, sobre cómo habían engañado a la DEA con el señuelo. Me miró con escepticismo. Rodrigo, ¿sabes cuántas personas nos han contado historias sobre jefes secretos invisibles? Si este tipo es tan importante, ¿por qué nunca hemos escuchado de él? Le mostré los documentos. Estructuras corporativas con 40 años de antigüedad. Transferencias bancarias que se remontaban a los 80. Actas de juntas directivas donde aparecía un consultor externo que siempre tomaba las decisiones finales. Registros de propiedades compradas y vendidas siguiendo patrones específicos. Le expliqué cómo el señuelo había sido construido. Le di nombres de los operadores involucrados. Le proporcioné fechas exactas de reuniones donde se había planificado todo. Webb pasó 3 horas revisando los documentos. Finalmente, levantó la vista. Si esto es verdad, si realmente existe este Ignacio Zambada y lo que arrestamos fue un montaje, entonces estamos hablando del engaño más sofisticado en la historia del narcotráfico. Voy a necesitar que testifiques. Voy a necesitar cada documento, cada dato, cada nombre que tengas. Y vas a tener que usar un micrófono. Necesitamos grabaciones. Acepté. ¿Qué otra opción tenía? Pero lo que no le dije a Webb en ese momento era que Ignacio probablemente ya sabía que yo había hecho contacto. Su red de inteligencia era demasiado buena. Mi reunión con un agente de la DEA en un hotel, por discreta que fuera, no podía haber pasado desapercibida. Estaba jugando contra el tiempo. Necesitaba darle suficiente información a los estadounidenses para que actuaran rápido, antes de que Ignacio actuara contra mí. Las siguientes 6 semanas fueron las más intensas de mi vida. Usé un dispositivo de grabación miniaturizado que la DEA me proporcionó en cada reunión con Ignacio y sus operadores. Copié en secreto miles de archivos digitales en memorias USB encriptadas. Fotografié documentos físicos con un teléfono especial. Todo mientras mantenía la fachada de lealtad absoluta. La pandemia de COVID-19 complicó las cosas. Los confinamientos y restricciones de movimiento hacían más difícil justificar reuniones, pero también proporcionaban cobertura perfecta para encuentros virtuales, donde era más fácil grabar sin levantar sospechas. En una videollamada particularmente incriminatoria en marzo de 2020, Ignacio explicó cómo planeaba aprovechar la pandemia para expandir las operaciones. El mundo está distraído. Los gobiernos están colapsados tratando de manejar el virus. Las fronteras están cerradas, pero el tráfico de drogas nunca se detiene. Esta es nuestra oportunidad de oro. Describió planes para comprar hospitales privados en México, que serían usados para lavar dinero a través de facturación inflada de equipos médicos. Explicó cómo estaban estableciendo rutas aéreas nuevas, aprovechando la confusión en el tráfico de carga internacional. Habló de inversiones masivas en empresas farmacéuticas que estaban desarrollando tratamientos para COVID, no por altruismo, sino porque sabía que recibirían contratos gubernamentales millonarios sin mucho escrutinio. Cada palabra que decía quedaba grabada. Cada plan quedaba documentado. Entregué todo a Webb. En abril de 2020, la DEA me informó que tenían suficiente evidencia para proceder. Iban a solicitar una orden de captura internacional contra Ignacio Zambada García. Pero había un problema. Seguían sin saber exactamente dónde estaba físicamente. Sus ubicaciones cambiaban constantemente. Usaba varias identidades falsas. Tenía casas seguras en al menos 6 ciudades diferentes. Necesitamos que lo atraigas a un lugar específico, me dijo Webb. Algún lugar donde podamos coordinar un operativo con autoridades mexicanas confiables. Era la petición que había estado temiendo. Porque si fallaba, si Ignacio sospechaba algo,
Mi familia y yo estaríamos muertos antes del amanecer. Diseñé una trampa usando la única cosa que sabía que Ignacio no rechazaría. Una oportunidad de negocio extraordinaria. Le informé sobre una supuesta reunión con inversionistas chinos, interesados en comprar una participación mayoritaria en nuestras operaciones de aguacate y productos agrícolas. Les dije que eran empresarios legítimos de Hong Kong, con conexiones políticas, que querían establecer una cadena de suministro directa a Asia. La reunión sería en Puerto Vallarta, en una villa privada que la DEA ya había preparado con dispositivos de vigilancia. La fecha: 15 de mayo de 2020. Ignacio mordió el anzuelo. La inversión potencial era de $200 millones, demasiado grande para ignorar. Además, Puerto Vallarta le daba comodidad psicológica. Conocía bien la ciudad, tenía contactos locales, rutas de escape establecidas. Lo que no sabía era que esos contactos locales ya habían sido neutralizados por la DEA. Que sus rutas de escape estaban bloqueadas. Que la villa estaba rodeada por una fuerza conjunta de marinos mexicanos y agentes estadounidenses. La noche antes del operativo, apenas dormí. Revisaba obsesivamente cada detalle del plan. ¿Había dejado alguna señal que Ignacio pudiera detectar? ¿Había subestimado su paranoia? A las 3 de la mañana, recibí un mensaje encriptado de Webb. Todo listo. Mantén la calma. Tu familia ya está en ruta hacia el punto de extracción. La DEA había movido secretamente a mi esposa e hijos esa noche hacia la frontera. Si todo salía bien, estarían en Estados Unidos en protección de testigos antes del mediodía. Si algo salía mal, al menos estarían lejos del peligro inmediato. Llegué a la villa a las 9 de la mañana. Los supuestos inversionistas chinos ya estaban ahí. En realidad, eran agentes encubiertos perfectamente entrenados. Revisé la configuración de las cámaras ocultas, los micrófonos, las posiciones de los equipos de asalto. Todo estaba perfecto. Demasiado perfecto. Y eso me asustaba. Ignacio llegó exactamente a las 11, como había confirmado. Venía en un convoy de 3 vehículos con 8 guardaespaldas. Su protocolo usual de seguridad. Vestía un traje gris impecable. Llevaba anteojos de lectura. Parecía exactamente lo que pretendía ser. Un empresario exitoso de 65 años. Nadie que lo viera pensaría que era el cerebro detrás de un imperio criminal de miles de millones de dólares. La reunión comenzó normalmente. Ignacio era encantador, culto, hacía preguntas inteligentes sobre mercados asiáticos, regulaciones de importación, logística de cadena de frío para productos agrícolas. Los agentes encubiertos interpretaban sus roles perfectamente. Yo estaba sentado al lado de Ignacio, traduciendo ocasionalmente términos técnicos, manteniendo la fachada. Por dentro, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Pasaron 30 minutos, luego 45. Estaba empezando a pensar que el operativo no ocurriría, que tal vez había sido cancelado por alguna razón. Y entonces, Ignacio hizo algo completamente inesperado. Se levantó de la silla, caminó hacia la ventana que daba al jardín y dijo en voz baja: «Hay demasiados jardineros afuera para ser viernes por la mañana. Y ese supuesto empresario chino tiene un acento de Beijing, pero usó una expresión de cantonés hace 5 minutos que solo alguien de Hong Kong usaría. Ustedes son muy buenos, pero no perfectos». En ese momento, el tiempo se congeló. Ignacio se dio vuelta y me miró directamente a los ojos. Y en su expresión vi algo devastador. No sorpresa, no ira, decepción. «Rodrigo», dijo suavemente, «yo confié en ti más que en mi propia sangre. Te convertí en un hombre rico, salvé a tu familia y me traicionas de esta manera». Abrió los brazos en un gesto de resignación. «Está bien, háganlo. Sé que están ahí afuera».
Los agentes encubiertos sacaron sus armas. La puerta principal explotó con el impacto del ariete. Docenas de marines mexicanos inundaron la villa. Los guardaespaldas de Ignacio ni siquiera intentaron resistirse. Habían sido desarmados discretamente en los puntos de control camino a la villa. Ignacio se dejó esposar sin luchar, sin decir palabra. Mientras lo sacaban, pasó junto a mí. Se detuvo un segundo. «Vas a vivir con esto el resto de tu vida», me susurró. «Vas a despertar cada noche preguntándote si hiciste lo correcto. Y la respuesta siempre será no. Porque traicionaste no solo a mí. Traicionaste todo lo que construimos juntos. Y eso nunca se perdona». Lo vi subir al vehículo blindado. Lo vi desaparecer por el camino. Y en ese momento sentí un vacío tan profundo que pensé que me tragaría. Porque tenía razón. Había traicionado todo. Por supervivencia, sí. Pero traición al fin. La captura de Ignacio Zambada causó ondas de choque que todavía resuenan. Los periódicos finalmente publicaron la historia real. El gemelo fantasma que había controlado el cártel durante 4 décadas. La DEA organizó conferencias de prensa donde exhibieron las evidencias que yo había proporcionado. Funcionarios mexicanos y estadounidenses se congratulaban mutuamente por el mayor golpe al narcotráfico en la historia moderna. Pero lo que no dijeron públicamente era el costo. En las semanas siguientes a la captura, 17 personas conectadas con el caso murieron en circunstancias sospechosas. Testigos potenciales, operadores de nivel medio que podrían haber corroborado información. El cártel estaba limpiando casa agresivamente. Yo estaba en un centro de detención federal en San Diego, bajo máxima seguridad, esperando ser procesado. Mi acuerdo con la fiscalía era claro. Testimonio completo a cambio de una sentencia reducida y protección permanente para mi familia. Pero había un problema. Los fiscales querían que testificara no solo contra Ignacio, sino contra todos los políticos, empresarios y banqueros que habían sido parte de la red. Nombres que incluían senadores mexicanos, un exgobernador, 3 directores de bancos internacionales, empresarios multimillonarios. Me estaban pidiendo que destruyera no solo al cártel, sino a la estructura de poder completa que lo había protegido durante décadas. En septiembre de 2020, comencé a testificar ante el gran jurado. Sesiones que duraban 8, 10 horas. Respondía miles de preguntas. Explicaba estructuras corporativas, mecanismos de lavado, conexiones políticas. Cada sesión era grabada, transcrita, analizada. Los fiscales construían casos no solo contra Ignacio, sino contra 37 personas adicionales. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. Ignacio, desde su celda de máxima seguridad, también decidió hablar. No para confesar ni negociar, sino para revelar secretos que harían que mi testimonio pareciera insignificante. En una serie de declaraciones clasificadas que después fueron parcialmente reveladas, Ignacio explicó cómo el cártel había sobornado no solo a políticos mexicanos, sino a funcionarios estadounidenses. Mencionó nombres, fechas, cantidades. Habló de agentes de la DEA en la nómina, fiscales federales que habían saboteado investigaciones, incluso un congresista que había bloqueado legislación antilavado a cambio de donaciones de campaña de empresas fachada del cártel. El escándalo fue masivo pero cuidadosamente controlado. La información más explosiva nunca llegó al público. Fue clasificada bajo seguridad nacional. Algunos casos fueron cerrados discretamente. Algunos funcionarios renunciaron sin explicación. El sistema se protegió a sí mismo. Y yo me di cuenta de algo terrible. Ignacio había planeado esto desde el principio. Su captura, su decisión de hablar, todo era parte de un juego más grande. Estaba usando su conocimiento como arma final. Si iba a caer, se llevaría a todos consigo.
creando tanto caos en el sistema que eventualmente necesitarían negociar con él. Y funcionó. En diciembre de 2020, recibí noticias devastadoras. Los fiscales habían alcanzado un acuerdo con los abogados de Ignacio. A cambio de no revelar públicamente los nombres de los funcionarios estadounidenses comprometidos, su sentencia sería reducida. 30 años en lugar de cadena perpetua. Elegibilidad para libertad condicional después de 20. Y lo más increíble, protección contra extradición a México, donde enfrentaba múltiples sentencias de muerte por asesinato. Me sentí traicionado de nuevo, pero ahora por el sistema que supuestamente me protegía. Había arriesgado todo. Había entregado al criminal más sofisticado del hemisferio occidental. Y el resultado era que él conseguía un trato mientras yo seguía siendo un testigo marcado para morir. Mi sentencia fue dictada en marzo de 2021. 30 años por lavado de dinero, asociación delictuosa y conspiración. El juez fue claro. Señor Valenzuela, usted no fue un observador inocente. Fue un arquitecto activo de esta empresa criminal. El hecho de que cooperara no borra la magnitud de sus crímenes. Mi esposa pidió el divorcio 2 meses después. No la culpo. Le dije que se cambiara el apellido, que se mudara lo más lejos posible, que borrara cualquier conexión conmigo. Mis hijos, ahora adolescentes, viven bajo identidades nuevas en algún lugar de Estados Unidos bajo protección de testigos. No he hablado con ellos en 2 años. Es más seguro así. Para ellos y para mí. Ahora estoy aquí, en esta celda de 2 metros por 3 metros, en el Complejo Correccional Metropolitano de Chicago. 23 horas diarias de confinamiento solitario. 1 hora de ejercicio en un patio cerrado. 3 comidas que pasan por una ranura en la puerta. Visitas, ninguna. Llamadas telefónicas, monitoreadas y limitadas. Libros, mis únicos compañeros. Reflexiono mucho sobre las decisiones que tomé. ¿En qué momento exacto me convertí en el hombre que soy ahora? ¿Fue cuando acepté ese primer pago de $500,000? ¿Fue cuando vi a Ignacio por primera vez y no salí corriendo? ¿O fue mucho antes, cuando decidí que mi ambición era más importante que mi integridad? La verdad es que no hay un solo momento. Fue una serie de pequeñas traiciones a mí mismo. Pequeñas concesiones morales, pequeñas justificaciones. Es solo por 1 año hasta que pague las deudas. Es solo dinero. No estoy matando a nadie. Otros hacen cosas peores. Y de repente, 1 década después, estás tan profundo que la luz del sol es solo un recuerdo. Pienso en Ignacio a menudo. Está en otra prisión federal, tal vez a 1000 kilómetros de aquí. Me pregunto si piensa en mí, si todavía siente la traición o si simplemente me ve como una pieza más en el tablero que ya fue eliminada. He escuchado rumores de otros prisioneros. Dicen que Ignacio sigue manejando operaciones desde adentro, que su imperio empresarial continúa funcionando, que sus hijos y socios ahora controlan las empresas legítimas que él construyó. Si eso es cierto, entonces realmente logró su objetivo. Se convirtió en inmortal, de la única manera que importa en ese mundo, construyendo algo que sobrevive sin él. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera dicho no en esa primera reunión en 2008. Si hubiera encontrado otra manera de pagar las deudas de mi padre. Si hubiera elegido la pobreza honorable sobre la riqueza sucia. Tal vez estaría quebrado. Tal vez mi madre habría muerto sin el tratamiento, pero estaría durmiendo en paz. Vería a mis hijos crecer. Mi esposa aún me amaría, y no despertaría cada noche con pesadillas de todas las vidas que ayudé a destruir. Hay algo que los fiscales y la DEA nunca entendieron realmente. Ignacio no era simplemente un narcotraficante inteligente. Era un visionario que vio el futuro del crimen organizado 30 años antes que nadie.
Entendió que el verdadero poder no está en controlar la droga, sino en controlar las estructuras legítimas que permiten mover el dinero de la droga. Que el futuro del narcotráfico no sería sobre violencia espectacular y territorios, sino sobre finanzas, tecnología y legitimidad institucional. El cártel que él construyó sobrevivirá porque ya no es realmente un cártel, es una corporación multinacional con diversas fuentes de ingreso. Las drogas son solo un porcentaje. El resto viene de aguacates, inmobiliaria, tecnología financiera, minería, turismo. ¿Cómo persigues eso? ¿Cómo detienes algo que ya es parcialmente legítimo? Los gobiernos siguen luchando la guerra contra las drogas como si aún fuera 1990. Persiguen capos espectaculares. Celebran capturas mediáticas. Confiscan cargamentos de cocaína. Mientras tanto, el verdadero poder se mueve en salones de juntas directivas, en transacciones de criptomonedas, en fondos de inversión offshore. Ignacio me enseñó algo fundamental. El crimen organizado del siglo XXI no se parece en nada al del siglo XX. Ya no es sobre hombres violentos con armas grandes. Es sobre hombres educados con computadoras y abogados. Y mientras los gobiernos sigan persiguiendo la versión antigua, la versión nueva seguirá evolucionando sin ser molestada. Yo era parte de esa evolución, y ahora soy su víctima. Hay una ironía cruel en eso. El sistema que ayudé a construir eventualmente me consumió. Como todas las máquinas, no tiene lealtad, no tiene gratitud, solo tiene propósito. Y cuando una pieza deja de ser útil, es descartada. En mis momentos más oscuros, cuando el peso de lo que hice amenaza con aplastarme, trato de encontrar algún significado en esta experiencia. ¿Sirvió de algo mi testimonio? ¿Realmente desmantelé algo significativo? La respuesta honesta es, apenas. Ignacio está preso, sí. Pero su imperio continúa. Las estructuras que construimos siguen funcionando. Los políticos que sobornamos siguen en el poder. Los banqueros que facilitaron el lavado siguen moviendo dinero. Capturamos a un hombre, pero no destruimos el sistema. Porque el sistema es demasiado grande, demasiado integrado en las estructuras legítimas de poder. No puedes arrestarlo. Solo puedes exponerlo y esperar que alguien tenga el coraje de desmantelarlo desde adentro. Pero nadie lo hará. Porque demasiadas personas poderosas se benefician de él. Escribo esto ahora, en febrero de 2026, porque siento que mi tiempo se acaba. No físicamente, aunque la vida en prisión me está envejeciendo rápidamente, sino porque la historia que conté está siendo enterrada. Los expedientes clasificados permanecerán sellados durante 50 años. Los acuerdos que se negociaron nunca serán públicos. Las personas que debieron rendir cuentas están protegidas por el mismo sistema que supuestamente combate el crimen. Y en 1 o 2 décadas, cuando alguien mencione el nombre Ignacio Zambada, la respuesta será, ¿quién? Porque así funciona. Los verdaderos arquitectos del mal rara vez son recordados. Se desvanecen en la historia, protegidos por capas de secreto y negación. Mientras tanto, narcos espectaculares como El Chapo se vuelven leyendas, personajes casi míticos. Pero ellos eran solo los que disparaban las armas. Los verdaderos genios del mal usaban calculadoras y códigos corporativos. He pensado en solicitar un traslado a prisión mexicana. Al menos ahí podría estar más cerca de mis recuerdos, más cerca del país que traicioné. Pero sería una sentencia de muerte. El cártel tiene alcance largo, incluso a través de las paredes de prisiones mexicanas de máxima seguridad. Entonces permanezco aquí, en Estados Unidos, en mi tumba de concreto, viviendo cada día como una repetición del anterior. Despierto a las 6. Desayuno a las 7. Ejercicio de 8 a 9.
Lectura hasta el almuerzo. Más lectura hasta la cena. Introspección hasta que el sueño finalmente llega, si es que llega. Los fines de semana son peores porque ni siquiera hay rutina. Solo tiempo vacío que llenar con pensamientos que preferirías no tener. Ocasionalmente recibo cartas. Algunas son de académicos que estudian crimen organizado, pidiéndome entrevistas. Algunas son de periodistas que quieren escribir libros. Una vez recibí una carta de un estudiante de Derecho que había leído sobre mi caso y quería saber cómo evitar terminar como yo. Le respondí con una sola línea. El primer paso hacia el infierno siempre parece razonable. Nunca des ese primer paso. No sé si le sirvió de algo. La pregunta que más me hacen cuando alguien logra hacer contacto conmigo es, ¿lo volverías a hacer? Es una pregunta imposible de responder honestamente porque implica que había alternativas claras. En el momento, con las presiones que enfrentaba, con las opciones que tenía, cada decisión parecía lógica, incluso inevitable. Solo en retrospectiva puedo ver el camino completo y todas las salidas que perdí. Si pudiera volver a 2008, ¿rechazaría esa primera oferta? Racionalmente, la respuesta es sí. Encontraría otra manera. Pediría préstamos legales. Declararía bancarrota si fuera necesario. Dejaría que mi madre recibiera tratamiento del sistema de salud público, por limitado que fuera. Mantendría mi integridad incluso si eso significaba pobreza. Pero emocionalmente, cuando recuerdo la desesperación de ese momento, la impotencia de ver a mi madre sufrir, el miedo de perder todo, no sé, tal vez hubiera tomado la misma decisión. Y esa incertidumbre es lo que más me tortura, porque sugiere que el mal no es una elección clara entre bien y mal, es un gradiente. Una serie de grises que se oscurecen tan gradualmente que no notas cuándo cruzaste hacia la oscuridad absoluta. Hay algo que nunca le conté a los fiscales, algo que me guardo para mí porque no tiene relevancia legal, pero tiene un peso moral enorme. En 2015, Ignacio me ordenó crear una estructura legal para comprar una clínica de rehabilitación en Tepito, uno de los barrios más pobres de Ciudad de México. La idea era usarla para lavar dinero a través de tratamientos inflados y facturas falsas. Pero Ignacio insistió en algo. La clínica tenía que funcionar realmente. Tenía que proporcionar tratamiento real, con doctores reales, para personas con adicciones reales. No todo lo que hacemos tiene que ser destructivo, me dijo. Esta clínica va a salvar vidas, incluso si también sirve a nuestros propósitos. Durante 5 años, esa clínica en Tepito trató a miles de personas, muchas de ellas probablemente adictas a drogas que el mismo cártel vendió. Esa clínica salvó vidas mientras también servía como fachada para mover millones de dólares sucios. ¿Cómo clasificas eso moralmente? ¿El bien que hizo borra el mal de su propósito? ¿O el bien es solo otra forma de mal disfrazado? No tengo respuesta. Lo que sí sé es esto. El sistema está roto más allá de cualquier reparación superficial. No puedes combatir el crimen organizado moderno con métodos del siglo XX. No puedes detener organizaciones que operan como corporaciones multinacionales, tratándolas como pandillas de calle. Necesitas desmantelar las estructuras que permiten el lavado de dinero, que facilitan la corrupción, que protegen a los criminales de cuello blanco. Necesitas procesar no solo a los narcos, sino a los banqueros que mueven su dinero, a los políticos que los protegen, a los empresarios que se asocian con ellos. Pero eso nunca pasará, porque esas personas son demasiado poderosas, están demasiado integradas en el sistema. Procesarlas significaría admitir que el crimen organizado no es una invasión externa de la sociedad legítima. Es parte integral de ella. Y nadie quiere admitir eso. Entonces, seguimos con el teatro.
Capturamos capos. Confiscamos drogas. Celebramos victorias. Mientras tanto, el verdadero negocio continúa en las sombras, protegido por trajes y títulos universitarios. Ignacio me enseñó eso. Y aunque lo traicioné, aunque ayudé a ponerlo tras las rejas, su lección permanece. El crimen organizado del futuro no se parecerá en nada al crimen organizado del pasado. Será invisible, indetectable, imposible de combatir con métodos tradicionales. Porque ya no será crimen. Será simplemente negocio. Pienso en mis hijos a menudo. Tienen 16 años ahora, casi hombres. No han hablado conmigo en años. No saben dónde estoy exactamente. Solo saben que su padre está en prisión por crímenes terribles. Me pregunto qué les dijeron sobre mí. Me pregunto si me odian, si me han perdonado, si simplemente me han olvidado. Probablemente lo tercero. Es más fácil olvidar que perdonar. Espero que tengan buenas vidas. Espero que el programa de protección de testigos les dé la oportunidad de ser normales, de no cargar con los pecados de su padre. Espero que nunca enfrenten las tentaciones que yo enfrenté. Y si las enfrentan, espero que sean más fuertes que yo. Que elijan el camino difícil de la integridad sobre el camino fácil de la riqueza corrupta. Mi madre murió en 2022. No me dejaron asistir al funeral. Tampoco me dejaron despedirme. Simplemente recibí una notificación oficial. Su madre, Rosa María Torres de Valenzuela, falleció el 14 de marzo de 2022. 3 líneas en una hoja de papel. Eso fue todo. El dinero sucio que gané le dio 12 años extra de vida. Pagó tratamientos que el sistema de salud mexicano nunca habría proporcionado. Le dio comodidad en sus últimos años. Pero también le dio la vergüenza de ver a su hijo en todos los periódicos como un criminal. De saber que el éxito del que estaba tan orgullosa era una mentira construida sobre sangre y sufrimiento. ¿Valió la pena? Ella nunca me lo dijo. Nunca me visitó en prisión. No me culpo. ¿Cómo miras a tu hijo y aceptas en lo que se convirtió? ¿Cómo reconcilias el niño que criaste con el hombre que ayudó a un imperio criminal a crecer? Es un peso que ningún padre debería cargar. Y yo se lo impuse. Esa es otra de las cuentas que nunca podré pagar. A veces, en las noches más oscuras, cuando el silencio de la prisión es tan absoluto que puedes escuchar tu propio corazón latir, me pregunto si hay alguna forma de redención. Si hay algo que pueda hacer desde esta celda que equilibre aunque sea una fracción del daño que causé. Por eso escribo esto. Por eso documento la verdad, por dolorosa que sea. No porque piense que cambiará algo. El sistema es demasiado grande, demasiado corrupto, demasiado protegido. Pero tal vez, solo tal vez, alguien leerá esto y entenderá cómo funciona realmente. Cómo un hombre educado y moral puede convertirse en cómplice del mal. Cómo las organizaciones criminales más sofisticadas no se parecen en nada a lo que muestran las películas. Cómo el verdadero poder se esconde detrás de estructuras corporativas y respetabilidad institucional. Si esa comprensión sirve para algo, si ayuda a alguien a tomar mejores decisiones que yo, entonces tal vez mi caída no fue completamente en vano. Es un consuelo pequeño, casi insignificante, pero es todo lo que tengo. Quedan 26 años de mi sentencia. Si sobrevivo, saldré cuando tenga 73 años. Un anciano roto, sin familia, sin identidad, sin futuro. El programa de protección de testigos me dará un nuevo nombre. Tal vez una pensión pequeña. Me mudaré a alguna ciudad anónima de Estados Unidos donde nadie me conozca. Viviré el resto de mis días en el anonimato, cargando secretos que nunca podré compartir completamente. Y eventualmente moriré. Probablemente solo, probablemente olvidado. Mi lápida tendrá un nombre falso.
Mi vida real, la que viví como Rodrigo Valenzuela Torres, será borrada oficialmente de la historia, como si nunca hubiera existido. Tal vez eso es apropiado. Tal vez es la única justicia real para alguien como yo. Pero antes de que eso pase, antes de que el silencio me consuma definitivamente, necesitaba que alguien supiera la verdad. Que supiera sobre Ignacio Zambada García, el gemelo fantasma que controló un imperio desde las sombras durante 4 décadas. Que supiera cómo realmente funciona el narcotráfico moderno. Que supiera que el mal más sofisticado no se ve como mal. Se ve como éxito. Se ve como legitimidad. Se ve como progreso. Y que lo más aterrador no es la existencia de hombres como Ignacio. Es cuantos más como él existen, controlando industrias, manipulando gobiernos, moviendo billones de dólares, completamente invisibles para el público. Fantasmas que nunca serán capturados porque oficialmente nunca existieron. Yo ayudé a crear uno de esos fantasmas. Y ahora soy un fantasma yo mismo, viviendo en una tumba de concreto, esperando que mi historia sirva como advertencia, no para glorificar el crimen, no para romantizar la vida del narco, sino para exponer su verdadera naturaleza. Fría, calculadora, despiadadamente eficiente. Y completamente destructiva, no solo para sus víctimas, sino para todos los que participan en ella, incluyendo, especialmente, para los que pensaron que podían jugar el juego y salir ilesos. Nadie sale ileso. Todos pagamos. La única diferencia es cuándo y cómo. Escribo las últimas palabras de esta confesión con las manos temblorosas, no por miedo, sino por agotamiento. He vaciado todo lo que tenía dentro. He expuesto secretos que podrían hacer que lo poco que me queda de vida fuera aún más miserable. Pero ya no importa. La miseria es mi compañera constante ahora. Lo que importa es la verdad. Y la verdad es esta. Si estás leyendo esto y sientes la tentación de entrar en este mundo, si crees que puedes ser más inteligente que los demás, que puedes tomar el dinero y salir cuando quieras, déjame decirte algo con absoluta certeza. No puedes. El dinero del narco es como la radiación. Te contamina desde el primer contacto. Y esa contaminación se expande a tu familia, a tus amigos, a cada persona que tocas. Y no hay descontaminación posible. Una vez que entras, la única salida es la muerte o una celda como esta. No hay tercera opción. Hay jóvenes ahora, en este mismo momento, en Sinaloa, en Jalisco, en Tamaulipas, en cada estado de México y en cada ciudad de América Latina, que están recibiendo esa primera oferta, ese primer pago que parece la solución a todos sus problemas. Y van a aceptar porque las circunstancias los presionan, porque el sistema les falló, porque no ven otra salida, exactamente como yo. Y dentro de 10, 15, 20 años, estarán donde yo estoy. O peor, estarán muertos, sus familias destruidas, sus vidas borradas. Todo por decisiones que parecieron razonables en el momento, pero que los condujeron inexorablemente al infierno. Quisiera poder hablarles directamente. Quisiera poder mostrarles esta celda, este vacío, esta existencia sin propósito. Quisiera poder hacerles entender que no hay cantidad de dinero que valga lo que pierdes. Pero no puedo. Cada generación tiene que aprender esta lección por sí misma. Y el cártel siempre estará ahí, esperando, con ofertas que parecen demasiado buenas para rechazar. Porque eso es lo que hacen. Identifican vulnerabilidad y la explotan. Ofrecen soluciones que crean problemas mucho peores. Y para cuando te das cuenta de lo que realmente firmaste, ya es demasiado tarde para retroceder. Ignacio Zambada García fue un genio del mal. No hay otra forma de describirlo. Construyó algo que trascendió el narcotráfico tradicional. Creó una estructura que sobrevivirá generaciones.
sus hijos, sus socios, sus sucesores, continuarán la obra. Y seguirán siendo invisibles, protegidos por capas de legitimidad corporativa y respetabilidad institucional. Seguirán corrompiendo el sistema desde adentro, convirtiendo instituciones legítimas en herramientas del crimen organizado. Y nadie los detendrá porque la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Ese es su triunfo final. No la riqueza, no el poder, sino la invisibilidad. Ser tan integrado al sistema que separar lo criminal de lo legítimo se vuelve imposible. Yo fui parte de esa transformación. Fui uno de los arquitectos que convirtió un cártel de drogas en un conglomerado empresarial. Y ahora, desde esta celda, veo el monstruo que ayudé a crear seguir creciendo, evolucionando, adaptándose. Inmune a las tácticas tradicionales de aplicación de la ley, porque ya no es tradicional. Es el futuro del crimen organizado. Y ese futuro es aterrador, porque es prácticamente imposible de combatir con las herramientas actuales. Me quedan pocas páginas en este cuaderno que la prisión me permite tener. Cuando termine, lo entregaré a mi abogado con instrucciones de que sea publicado solo después de mi muerte. No quiero vivir las consecuencias de estas revelaciones. Ya he vivido suficientes consecuencias. Cuando finalmente muera, probablemente en esta misma celda o en otra similar, nadie vendrá a mi funeral. No habrá lágrimas sinceras. Mi esposa habrá rehecho su vida. Mis hijos habrán aprendido a vivir sin padre. Mis antiguos colegas me habrán olvidado o me recordarán solo como el traidor que los expuso. Y el mundo seguirá girando, indiferente a mi ausencia, como debe ser. Porque yo elegí este camino. Nadie me obligó. Tuve opciones, por limitadas que fueran, y elegí mal, una y otra vez. Por codicia, por ambición, por miedo, por comodidad. Elegí el dinero sobre la integridad, el poder sobre la honestidad, la riqueza sobre la paz mental, y ahora pago el precio. Un precio que nunca terminaré de pagar, ni siquiera cuando mi corazón deje de latir. Si hay un Dios, y tengo serias dudas al respecto después de todo lo que he visto, entonces mi alma tiene mucho que responder. Ayudé a construir una máquina que destruyó miles de vidas, que financió violencia, que corrompió instituciones, que envenenó comunidades enteras. El hecho de que eventualmente traicionara esa máquina no borra mi participación en crearla. El hecho de que ahora esté preso no equilibra el daño que causé cuando era libre. La justicia que estoy experimentando es insuficiente comparada con la injusticia que perpetué. Y lo sé. Vivo con ese conocimiento cada segundo de cada día. Es mi verdadera condena, mucho más severa que estos barrotes y paredes. La prisión de la conciencia no tiene posibilidad de libertad condicional. Entonces aquí termina mi confesión, la historia de Rodrigo Valenzuela Torres, abogado del cártel de Sinaloa, arquitecto de imperios criminales, traidor y testigo protegido. La historia de cómo un hombre ordinario se convirtió en parte extraordinaria del mal, y cómo ese mal eventualmente lo consumió. No busco perdón porque no lo merezco. No busco comprensión porque mis acciones son incomprensibles para cualquier persona moral. Solo busco verdad. Y la verdad es esta. El monstruo más peligroso en el mundo del crimen organizado no es el sicario que jala el gatillo. Es el profesional educado que hace que todo parezca legal. El abogado, el contador, el banquero, el empresario. Los que construyen las estructuras que permiten que el mal funcione eficientemente. Yo fui uno de esos monstruos. Y aunque ahora estoy enjaulado, hay miles más como yo ahí afuera. Trabajando en oficinas elegantes, usando trajes caros, viviendo en casas lujosas, construyendo imperios de sangre con calculadoras y contratos, y seguirán haciéndolo mientras exista la demanda de drogas,
Mientras exista la desigualdad que hace que jóvenes desesperados acepten trabajar para cárteles, mientras exista la corrupción que protege a los verdaderos criminales de la justicia. El ciclo continúa. Y continuará mucho después de que yo me haya ido. Esa es la verdad más oscura de todas, que mi historia no es única, es solo una entre millones, y habrá millones más después de mí. Hasta que como sociedades decidamos atacar las causas raíz en lugar de los síntomas. Hasta que criminalicemos no solo al narcotraficante, sino a todos los que facilitan su existencia. Hasta que entendamos que el problema no es solo la oferta de drogas, sino la demanda insaciable que la impulsa. Pero no estoy optimista. He visto demasiado cinismo, demasiada hipocresía, demasiada complicidad en los más altos niveles. El sistema no quiere resolver el problema porque demasiadas personas poderosas se benefician de él. Entonces, el teatro continúa. Las guerras contra las drogas que nunca se ganan. Las capturas espectaculares que no cambian nada fundamental. Los discursos políticos vacíos sobre seguridad y justicia. Mientras tanto, los verdaderos arquitectos del mal siguen trabajando en silencio, invisibles, intocables. Cierro este cuaderno ahora. Mis manos están cansadas. Mi mente está exhausta. Mi alma, si todavía tengo una, está destrozada. He dicho todo lo que tenía que decir. He expuesto verdades que permanecerán ocultas hasta mucho después de mi muerte. Y ahora solo me queda esperar. Esperar los años que faltan. Esperar la liberación, sea por libertad condicional o por muerte. Esperar que en algún momento, de alguna manera, esta confesión sirva para algo más que para aliviar mi conciencia. Pero principalmente, esperar el silencio final, el único silencio verdadero que existe, el que viene cuando todo termina. Hasta entonces, sigo aquí, en mi celda, en mi infierno personal, pagando una deuda que nunca podré saldar completamente, siendo el fantasma de un hombre que una vez pensó que podía bailar con el diablo sin quemarse. Rodrigo Valenzuela Torres, prisionero número 77.643-112. Confesante de verdades incómodas. Advertencia viviente para cualquiera que piense que el camino del crimen organizado lleva a algún lugar que no sea la destrucción total. Porque no lleva a ningún otro lugar. Nunca lo hizo. Nunca lo hará. Y los que dicen lo contrario están mintiendo. O aún no han llegado al final de su propio camino hacia el abismo. Pero llegarán. Todos llegamos eventualmente. Y cuando lleguen, recordarán estas palabras. Y desearán haberlas escuchado cuando todavía había tiempo de elegir diferente.